El relato del Edén de la Biblia, ¿solo un relato sumerio o egipcio? ¿De dónde proviene ese texto de la Biblia? ¿Es realmente copiado de las culturas de alrededor, cercanas? ¿Son relatos antiguos, refritados en la Biblia? Vamos a analizarlo. Muchas veces escuchamos que se dice que el relato de la Biblia, el relato del pueblo hebreo, del Edén, del principio, de cómo Dios creó, luego el relato del Edén, han sido copiados de relatos similares, creativos, de las otras culturas de la antigüedad. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Será realmente así? Vamos a analizar un poco, porque no siempre es lo que parece. Vamos a leer primero la Biblia para refrescar un poquito estos relatos, porque uno puede dar por hecho que todo el mundo los conoce, pero puede ocurrir que no. Así que vamos a leerlos, así refrescamos memoria. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, apartó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte una de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento y las aguas por encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas las llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro sobre la tierra, y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de lucero en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas, y puso los dioses en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que serpean, de los que bullen sobre las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Bendíjolos Dios diciendo, sed fecundos y multiplicados, y henchid las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, las bestias de cada especie, toda sierpe del suelo de cada especie, y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios, los creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y bendíjoles Dios, y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicados, y henchid la tierra y someterla, mandad en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado todas hierba de semilla que existe en la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla para vosotros, será de alimento.
y a todo animal terrestre, a toda ave de los cielos, a toda sierpe que serpea sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento, y así fue. Y vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció día 6. Génesis 2. Concluyéronse pues los cielos en la tierra y todo su aparato, y dio por concluido Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda labor que hiciera. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. Vemos hasta acá que hay una descripción sencilla, práctica, sin nada raro. Dios crea los cielos y la tierra, los animales, las plantas. Al final de todo el proceso, Dios crea a la humanidad. Macho y hembra los creó. Dos animales, ¿no? Parte de todos esos animales que había creado, solo que es un animal muy particular, el hombre, la humanidad, a la cual le da la potestad para administrar la tierra, cuidarla, protegerla, ¿no es cierto? Ya que es el bicho más consciente porque le da a Dios la imagen y semejanza a Dios. Entonces hay allí una trascendentalidad que tiene la humanidad que no tiene el resto de la creación, o por lo menos así dice el relato. Entonces vemos que hay una creación bastante natural, podríamos decir, no hay cosas raras, es todo muy sencillo. Dios crea esto, crea aquello, crea lo otro, los astros para iluminar, dar esta idea de tiempo, ¿no? De ahí viene el tema de el día y la noche, día primero, día segundo, día tercero, la sucesión de los días, la semana lunar, el mes lunar, ¿no es cierto? La luna que nos va dando el tema de el ritmo lunar de la semana. No hay nada extraño, no hay nada raro, prolijito, y es un relato muy antiguo, el del Edén, ¿no? Que luego será puesto por escrito en el Pentateuco por Moisés, y luego se escribirá tal vez en el 600 antes de Cristo. Entonces, vemos que es un relato, no hay nada extraño, no hay nada extraño. Dios crea todo, ¿no? Vamos a ver ahora el relato del Edén. Aquí arranca el relato del Edén, que es un segundo relato de otra tradición hebrea, ¿no? El primer relato es eloísta, este segundo relato es yavista. La Biblia tiene 4 tradiciones: yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Son 4 tradiciones que han sido compiladas en una sola Biblia. Entonces, por ahí puede ser que haya 2 relatos a continuación como este, un yavista y un eloísta, juntos, y nos muestran 2 formas distintas de Dios, ¿no? En el primero a Dios se lo llama Elohim, Bereshit bara Elohim, al principio Dios, ese Dios es Elohim, y en el segundo se habla de Yahvé, ya tiene un concepto mucho más avanzado de la divinidad. Pero después son tradiciones distintas de épocas muy distintas, 2 concepciones de Dios distintas, ha pasado mucho tiempo entre un relato y el otro. Entonces, vamos al del Edén ahora, que es el segundo relato. Dice: no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé, ¿ven? Yahvé Dios, antes era Elohim. Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, no había hombre que labrara el suelo. Vemos que en este segundo relato estamos en una situación distinta, la temporalidad es distinta, estamos en otra época de la humanidad, y aquí ya hay
una situación, por lo que describe el texto, de lo que llamamos el Neolítico o Edad de Bronce. Para situarnos, ¿no? Ahí hay una situación de descripción, ¿no? Cuando no había arbusto alguno, no había hombre que labrara el suelo, ¿no? Esto nos da una ubicación temporal. Pero un manantial brotaba en la tierra, regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, insufló en sus narices aliento de vida. Resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos, buenos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino, allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. A veces me dicen, bueno, pero en la Biblia no dice país. ¿Qué traducción está usando usted? Porque en la Biblia dice tierra. Bueno, en el hebreo la palabra es eretz. Eretz significa, tiene varias acepciones, como el hebreo tiene, cada palabra a veces tiene varias acepciones y tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? El contexto nos da qué acepción vamos a usar. ¿Por qué se dice país en algunas traducciones y en otras se dice tierra? Cuando se dice tierra tiene que ver con la comunidad, país, localidad, lugar donde hay una cierta relación con la gente que vive ahí, ¿no es cierto? Yo vivo en la tierra de San Isidro, en Buenos Aires. Bueno, el otro vive en la tierra de Villa Adelina, qué sé yo. Tiene que ver con esto. Por eso se habla de país como traducción que reúne lo que el texto trata de transmitir. La localidad, el país. Recordemos que en la época en que el Edén es creado por Dios, cada tribu de los que están fuera del Edén funciona como un país, ¿no es cierto? Funciona como un país, pero son grupos chiquitos, no es la localidad de un país, no es la provincia de un país, no, esa tribu era un país, o sea, ellos tenían una concepción de que ellos eran una tribu independiente del resto. Entonces era un país. País de Cus, el país de Asur, Asiria, son países en cuanto a que ellos tienen una identidad propia, ¿no? Sus propios dioses, sus culturas. Entonces por eso se traduce país. Afuera del Edén hay distintos países que son las distintas culturas de aquellos grupos de civilizaciones que están afuera del Edén en el momento en que Dios crea el Edén, a Adán y Eva. De eso se trata el relato. El tercer río se llama Tigris, el que recorre oriente de Asur, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre, le dejó en el jardín del Edén, que lo labrase y cuidase, y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comieres de él, morirás sin remedio. Tendríamos que analizar el Edén. Yo tengo otros videos donde se analiza este tema del Edén para poder tener una idea de qué pasa acá adentro, pero ahora no lo vamos a hacer porque se nos extendería demasiado. Vamos a leer ahora los relatos vamos a leer los relatos de las culturas que están afuera del Edén y que muchas veces se dice, bueno, pero esos relatos del Edén y de los 7 días fueron tomados de los sumerios y lo fueron refritados, ¿no? Lo inventaron a partir de ahí. Vamos a leerlos para ver si eso es posible. Vamos a leerlo, a ver si hay algún paralelismo. Vamos a leerlo y después lo veremos. Enuma Elish. El Enuma Elish es un poema que fue hallado en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive en el 669 a.C.
relata el nacimiento de Marduk. Este es un relato épico de las culturas de los alrededores. Relata el nacimiento de Marduk y sus gestas heroicas, cómo se convirtió en el señor de los dioses luego de matar a su abuela Tiamat y a quien le arrebató las tablas del destino. Fíjense que ya arrancamos mal. Ya arrancamos mal. Arrancamos con una mitología extremadamente básica de padres, abuelos, madres, hijos, muy típico de tomar lo que vemos alrededor nuestro, padres, hijos, abuelos, qué sé yo, y luchas entre estos dioses que se pelean. Vamos a leerlo. Cuando en lo alto del cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme, nada más sabía que el Apsu primordial, su progenitor, y Mumu Tiamat, la que parió a todos ellos. Fíjense, ¿no? O sea, una madre ancestral que pare la creación. La que parió a todos ellos. Mezcladas sus aguas como un solo cuerpo, no había sido trenzada ninguna choza de cañas, no había aparecido marisma alguna cuando ningún dios había recibido la existencia. Ya vemos, estamos hablando de un politeísmo. Dioses, ¿no? Dioses. No había dioses todavía creados. O sea, va a crear dioses. Bueno, ahí viene ya un lío, ¿no? ¿No? Ningún dios había recibido la existencia, no habían sido llamados por un nombre indeterminado, sus destinos. Sucedió que los dioses fueron formados en su seno. Lajmu, Lahamu, fueron hechos por un nombre, fueron llamados. Durante eternidades crecieron en edad y estatura. Anshar y Kishar fueron formados superando a los otros. Prolongaron sus días, acumularon años. Anu fue su hijo rival de sus propios padres. Anu, primogénito de Anshar, fue su igual. Anu engendró a su imagen Nudimud. Nudimud se hizo de sus padres dueño, sabio sin par, perspicaz, fuerte y poderoso, mucho más fuerte que su abuelo Anshar. No tenía rival entre los dioses. Fíjense, los dioses. Sus hermanos juntos iban y venían, los hermanos divinos alteraban a Tiamat. Al agitarse de un lado para otro, sí, alteraban el talante de Tiamat, con sus risas en la morada del cielo. Fíjense, ¿no? Los chicos corriendo por el cielo, armando lío, qué sé yo, los dioses. No podía callar Apsu sus clamores y Tiamat estaba sin habla ante su conducta. Sus actos eran odiosos. Aborrecible era su conducta, se hacían insufribles. Entonces Apsu, progenitor de los grandes dioses, gritó dirigiéndose a Mumu, su visir. Oh, Mumu, mi visir, que alegras mi espíritu, ven junto a mí y vayamos a Tiamat. Guau, guau. Ya está. O sea, a ver. No hay forma de que esto tenga un correlato de ningún sentido con la creación. Hay una diferencia abismal con el relato hebreo. Abismal. O sea, por más que le busquemos la vuelta, no se lo vamos a encontrar. El relato de los 7 días hebreo puede ser comparado hoy mismo con el relato de la ciencia de la creación de un sistema solar. Se puede comparar perfectamente y coincide perfecto. Tengo mi video, lo pueden buscar, lo voy a dejar en la descripción aquí de este video o lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Tranquilamente el hebreo puede compararse con los 6.000 años que la ciencia hoy nos dice que tardó la creación, la evolución de nuestro sistema solar, y siempre la creación del sistema solar es de mecanismos de Dios, así que no hay problema. Pero comparar el relato del Enuma Elish con la ciencia, olvídate, no hay forma, ya probé, no hay caso. ¿Cómo haces? No tiene ningún sentido. Chicos corriendo por el cielo, dioses creándose, una madre que pare a los dioses. No hay forma, o sea, olvídate, no hay caso. Vamos a ver el relato egipcio, a ver qué onda con ellos. Vamos a ver qué nos dice el relato egipcio. Decía, se cuenta que Nun era agua, era el dios de las tinieblas, era el principio de todo, pero dormía, solo dormía. Cuando por fin Nun despertó, solo encontró aburrimiento. A su alrededor era él todo lo que veía. Ni animales, ni plantas, ni hombres, ni siquiera dioses. Otra vez volvemos a un pensamiento politeísta. Entonces, reconociendo en sí mismo el poder inmenso de crear,
decidió ponerse manos a la obra y comenzar con la creación del universo. Como era agua, comenzó creando tierra, y acá se destartaló todo. Hizo surgir de sí una gran isla en tierra limosa, era Egipto, ¿no? Egipto. Y pensó que al haber nacido Egipto del agua, debía ser esta quien le diera la vida. Fue entonces cuando creó el río divino, el Nilo. Bueno, ya está. A partir de acá, dejemos, sigamos igual. Nunca continuó creando el cielo, el aire, plantas, animales y dioses. Pero algo faltaba. No había una oscuridad absoluta, pero tampoco había luz. Un día, de un loto que flotaba en el Nilo, surgió la luz. La flor se resistía a abrirse y cuando ya no pudo aguantar más de su interior, nació Ra, el sol. O sea, a ver, dando al mundo lo que faltaba, esa luz con la que apreciar los colores, la belleza de la creación y por supuesto el tiempo, ya que Ra volvía al interior del cáliz de la flor del loto a descansar mientras duraba la noche. Ra se convirtió en el dios más poderoso, el amo del mundo y también el más envidiado por otros dioses. Muy bien, ya tenemos una idea del relato creativo egipcio. Otro relato que no hay forma de que tenga algún tipo de sentido. O sea, me siento, miro alrededor mío y digo, y Dios creó el Nilo y creó a Egipto. ¿No es cierto? Nosotros somos los mejores y somos el centro del universo. Y lo dicen así abiertamente, ¿no? Entonces, no hay forma. O sea, fíjense la diferencia abismal que hay entre el relato hebreo y el relato del Enuma Elish o el relato de los egipcios, que eran los dos más power, ¿no? Los más poderosos, los referentes de la antigüedad. Los hebreos eran nadie, eran una tribu chiquitita así que estaba ahí a un costado que no tenía relevancia. Todo el mundo pasaba por ahí y les pegaba. Cuando iban para allá les pegaban, cuando volvían para acá les pegaba. Todos pasaban por ahí donde estaban los hebreos y todos se aprovechaban de ellos. Y bueno, después ellos conquistan, qué sé yo, pero la verdad que no era, la cultura hebrea fue la más grande de la antigüedad. No, Entonces, fíjense que el relato hebreo sí tiene una cierta lógica, un cierto sentido, una cierta cosa que puede uno. Yo he hecho la comparación, me he tomado el trabajo de hacer la comparación con la ciencia del relato hebreo y la verdad que se puede realizar. Al final del video les voy a contar por qué se me ocurrió hacer esta comparación, de dónde se me ocurrió esta historia, por qué lo hago. Otros lo han hecho, no soy el único, ni soy pero hay otros que lo han hecho y es posible lograr una comparación entre el relato hebreo y la ciencia. Con los otros relatos es imposible, no hay forma, o sea, no le darás vuelta para acá, para allá. Vamos a analizar un poquito más la mitología sumeria para ver si es posible encontrar una comparación entre el Edén o entre el... Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más para tener Vamos a ver el Edén sumerio, porque me dicen, no, pero el relato del Edén es sumerio. Bueno, vamos a ver un poquito si es realmente así. Entonces, en el relato de la Torá, de la Biblia, encontramos que en el Edén había un árbol de la vida, un árbol del conocimiento. Leíamos en Génesis, cuando vemos el relato del Génesis 2, nuevo. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. En el poema sumerio llamado Adapa y el viento sur, se describe que la entrada al palacio de Anu, el dios de los cielos, estaba antecedida por un guardia cultivador de la verdad y otro portador de vida. Dice, Adapa, vas a ir ante Anu el rey, tendrás que tomar el camino hacia el cielo. Cuando hayas ascendido hasta el cielo y te hayas acercado al pórtico de Anu, el portador de vida y el cultivador de la verdad estarán de pie en el pórtico de Anu. Bueno, a ver, tengo que tener mucha imaginación
para que esto tenga algún sentido, ¿no? Más que un relato ahí de dioses que van y vienen, pero ¿cuál es el sentido de esto? No. Y compararlo a esto con el relato del Edén, bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo importante, ¿no? O sea, hay que hacer un esfuerzo importante. Vamos a ver la tierra paradisíaca del Edén, ¿no? Hay un poema denominado Enki y Ninhursag, en el que se escribe la paradisíaca tierra de Dilmun. El Dilmun, donde vivían Enki y Ninhursag, era la tierra pura y limpia y brillante de la vida, jardín de los grandes dioses, donde no hay ni enfermedad ni muerte. Una tierra virginal y prístina, decía, donde los leones no matan, los lobos no se llevan a los corderos, los cerdos no saben que los granos son para comer. Fíjense la concepción de que ellos ven, ¿no es cierto? En la antigüedad, las culturas antiguas ven que los dioses deberían tener un lugar donde no haya violencia, ¿no? Esto se transmite, esto es lo maravilloso de la ética, la empatía, el amor de Dios que se transmite, es transversal a la humanidad. Ellos captan, tienen una idea de que tiene que haber un lugar donde todo sea paz y amor, donde los animales no se persigan entre ellos. En ese sentido, Génesis 1 también nos habla de que la alimentación, el proyecto de Dios de la alimentación para la humanidad y para los animales es vegetariana, ¿no? Árboles, semillas, hierba, obviamente ese es el proyecto de Dios. Y esta gente en las culturas antiguas también lo captan, ¿no? El lugar ideal de la vida del lugar de los dioses es un lugar donde todos viven sin matar a nadie. Lo interesante de esto es este último tema, ¿no? Los cerdos no saben que los granos son para comer, ¿no? Como diciendo, acá hay un tema muy particular, cotidiano, ¿no? Pero no tiene la trascendencia y la profundidad del Edén hebreo, no hay caso. Vamos a ver el tema del pecado original. La Biblia nos habla de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal que les estaba prohibido y que luego por ello, al adquirir un conocimiento, son expulsados del Edén, ¿no es cierto? Y con todo un tema que implica haber adquirido ese conocimiento del bien y del mal, y al haber adquirido el conocimiento del bien y del mal, descubren que el culpable de la tribulación humana es el Satán, la serpiente antigua, esa imagen de la serpiente. Vamos a ver un poquito qué nos dice ya tenemos Génesis 3:6, ¿no es cierto? Que para recordarlo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto el producto, comió y también le dio a su marido, el cual comió, así como ella, el comer, el adquirir, el internalizar. Vamos a ver, esta es una imagen que está aquí de la antigüedad de las otras culturas, donde se ve a estas dos personas con un árbol y la serpiente, ¿no? O sea que hay una idea de fondo de esta situación. Pero el relato es completamente distinto. Vamos a ver, el poema de estos que veníamos leyendo dice, narra una historia en la que Enki ciertamente incurre en un acto de pecado, podríamos decirle el original de aquellas culturas. Come del fruto de unas plantas que habían sido concebidas como venganza de su pecado. Fíjense que acá la cosa cambia completamente. El fruto de las plantas ha sido concebida como venganza de su pecado. La historia inicia con la incestuosa relación que Enki tiene con su hija, nieta, bisnieta, Ninsar, Ninkur, Rautu, respectivamente. Bueno, aquí hay un relato que no lo voy a leer, porque la verdad que es puramente de un tema sexual, de haberle tenido relaciones incestuosas de
de dioses de ellos con sus hijas, nietas, o sea, nada que ver con el Edén, nada que ver. Por eso muchas veces me hablan y me preguntan, no, pero el pecado del Edén tiene que ver con la relación sexual entre la serpiente y Eva, un delirio así que no tiene ningún sentido, no es bíblico. Tiene que ver con mezclar lo sumerio con lo bíblico y hacer un licuado. Bueno, no se puede, eso no se puede. O tomás la lectura bíblica o tomásla, pero la sumeria es un desastre, o sea, no te carece de sentido. Y hay todo un relato ahí de incestos y relaciones sexuales entre los dioses y las hijas. No. ¿Por qué la Biblia toma, o Dios en realidad utiliza imágenes que ya están en las culturas antiguas para hacer nueva historia de enseñanza de realidades trascendentales? ¿Por qué toma imágenes que ya estaban afuera? ¿Por qué no fabrica imágenes nuevas? ¿Por qué no fabrica hadas, unicornios, extraterrestres verdes y amarillos? ¿Por qué no lo hace? Toda la Biblia vemos que Dios lo que hace es sustituir cosas que ya están por cosas nuevas y las pisa con temas que son de Dios, sagrados, y de esa manera anula lo anterior, lo pisa. Dios toma imágenes que ya están en la imaginación colectiva de la humanidad, porque esto se repite en muchos lugares de la tierra, y entonces, ¿quién pone esas imágenes por todos lados? ¿No? Ahí hay un tema. La humanidad utiliza imágenes sencillas para representar realidades trascendentales. Los árboles son una de esas imágenes que a la humanidad puede usarla para representar temas complejos. El árbol, árboles que duraban muchísimo tiempo, tenían sus raíces en la tierra, un tronco sólido y sus ramas que iban hacia el cielo. Una imagen perfecta para ser utilizada para, por ejemplo, la filosofía, las divinidades, sus raíces, sus ramas, todas las ramificaciones. O sea, una imagen muy sencilla para mostrar determinadas cosas filosóficas, de pensamiento trascendental. Entonces muchas veces los sacrificios se hacían debajo de árboles muy grandes, en lugares altos, en montículos, y si no fabricaban pirámides o construcciones escalonadas. Lo vemos en América, lo vemos en Egipto, lo vemos en muchos lugares del planeta, la misma historia, porque es una representación sencilla. Lugares altos para acercarnos a Dios. Y allí hacemos nuestras ofrendas, los sacrificios, imágenes de árboles. Luego la imagen de la serpiente alada. ¿Por qué la serpiente alada se repite en todo el planeta? Porque es lo terrenal, lo rastrero, lo humano, lo pasional, y las alas de lo trascendental, ¿no es cierto? De lo trascendental. Entonces el dragón es una imagen sencilla de aquellas divinidades que han caído a lo pasional. Es absolutamente terrenal, se arrastra sobre su vientre, pero tiene las alitas para representarnos lo celestial. Entonces ahí hay un tema de unir lo celestial con lo terrenal, básicamente lo que le ocurre al Satán. Y esa imagen del dragón recorre todo el planeta en distintas épocas y distintas culturas. Por todas partes está el dragón. En China, en América, el Quetzalcóatl, está por todas partes. Y está en la Biblia, ¿no es cierto? El dragón, la serpiente antigua. Entonces vemos que Dios pisa todas estas imágenes antiguas, las cruces, el Ankh egipcio, todas las cruces de la antigüedad. Hay cruces por todos lados, porque es una imagen que tiene mucha simbología religiosa. Dios pisa
todas esas cruces de todas las culturas de la antigüedad con la cruz de Cristo. Cristo podría haber muerto en millones de formas distintas, sin embargo Dios utiliza para la muerte de Cristo la cruz y ya la prefigura en el Antiguo Testamento. Dios la tiene clarísima, es Dios. A ver, entonces utiliza una imagen que trasciende, traspasa toda la humanidad y la utiliza para pisarla con la cruz de Cristo. Hoy, cuando uno ve una cruz, es la cruz de Cristo. Cuando ves un árbol con el fruto, es el Edén, ¿no es cierto? O sea, así, de la misma manera, Dios hace que el pueblo hebreo pise las fiestas paganas de alrededor con fiestas hebreas, ¿no? Entonces tenemos la fiesta de las fiestas que pisan, la fiesta de las cosechas, con la fiesta de Sukkot, de las cabañas, la fiesta luego del Pesaj, ¿no es cierto? Pentecostés, y terminan siendo fiestas cristianas que han tenido su origen allá en el tiempo profundo atrás, en fiestas paganas pisadas por Dios. ¿Por qué Dios las pisa? Para sacarlas de circulación. Basta con esto, ¿no? Se terminó. De la misma manera, Dios pisa todos los sacrificios humanos y animales con el último sacrificio final de Cristo y se terminaron los sacrificios humanos, sacrificios animales. Basta, ya está. ¿No es cierto? ¿Quién plantó todas esas imágenes raras dando vuelta por ahí? Bueno, es posible que el Satán lo haya hecho para complicarle la vida a la humanidad, pero Dios las va pisando una tras otra. La iglesia cristiana a través del tiempo obra de la misma manera que había obrado el pueblo hebreo en la antigüedad, pisando las festividades paganas con fiestas hebreas, y el cristianismo hace lo mismo con las fiestas paganas, pisándolas con festividades cristianas, que es la versión 2.0 del judaísmo, es la actualización. O sea, el cristianismo es la versión de Dios que ya resuelve todo lo prefigurado en el Antiguo Testamento y trae la versión perfecta del amor al prójimo, de la evolución de la espiritualidad, toda cierra, el Antiguo Testamento cierra en el Nuevo Testamento. El Mesías es la llave para interpretar el Antiguo Testamento. Sin el Mesías, el Antiguo Testamento no se entiende. Y está perfecto, porque fue sellado el Antiguo Testamento, nos dice Daniel, que fue sellado el libro que es abierto por el Cordero degollado en el libro de las revelaciones de Jesucristo, en el Apocalipsis. Vemos como hay una llave que permite abrir la comprensión del Antiguo Testamento gracias al Mesías. El Mesías abre y es la llave para comprender el Antiguo Testamento. Cristo trae la perfección de todo y el cierre de todo. Pisa toda la Biblia, pisa todas las mitologías antiguas. Las pisa con ideas de Dios, ideas que son de cierta sacralidad, podríamos decir, ¿no es cierto? Esa versión nueva que pisa lo anterior y para que uno deje de representar con ideas antiguas que pueden ser erróneas, como todo esto que leímos de Absu y qué sé yo, que no tienen un sentido que vos puedas unir, puedas usar para hacer una comparación, por ejemplo, una comparación con la astronomía. No hay forma. Sin embargo, el relato hebreo sí puede compararse. Y eso es muy interesante. El hecho de que se pueda comparar es absolutamente interesante. Vamos a ver un poquito más, a ver qué más tenemos aquí. El tema de las plantas que comen, el tema del fruto, ¿no? Vamos a ver un poquito esto en el mismo relato de las culturas de los alrededores. Dice, Enki decretó pues la suerte de estas plantas y conoció su corazón. Pero entonces Nihursak maldijo el nombre de Enki, hasta que esté muerto no le fijaré jamás con el ojo de la vida, ¿no? Este tema de decir, bueno, el fruto del Edén tiene que ver con estos relatos de Enki.
mientras la idea es que mientras Enki cae enfermo y sin que los dioses Anunnakis puedan ayudarlo, aparece un nuevo personaje en la historia, un zorro con la habilidad de hablar. Este le dice a Enlil que a cambio de una recompensa conveniente puede hacer que Nihursag regrese a Nippur. Enlil le propone erigirle una suerte de monumento en Nippur, que le dará nombre, fama, lo que el zorro acepta. Vemos aquí unas imágenes de este animalito, un zorro que habla y que permite esta historia de la planta que lo enferma y la planta que lo cura, pero no hay una relación de sentido que tiene la planta del conocimiento del bien y del mal. Acá está el animalito que habla, está la planta y que sí, pero no tiene nada que ver con la trascendentalidad que tiene el Edén. No hay una relación allí de lo que nos muestra el Edén. No se ve, la verdad que no se ve. Vamos a ver este tema de la costilla. Encontraremos el tema de la costilla de Adán. Vamos a ver. En la narración anterior no hay lo que le dice el zorro a Nihursag. No hay algo explícita de costilla. No está eso. Ella regresa junto a los dioses, finalmente accede a deshacer el conjuro. Nihursag hace que Enki se siente a su lado y crea 8 deidades para sanar a cada uno de los malestares. O sea, va por otro lado completamente. Hay envenenamiento, hay una planta que lo va a curar, hay entidades, dioses. O sea, no le veo el sentido al asunto que podamos decir que esto tiene algo que ver con el Edén. No hay. A ver, vamos a ver. En este poema, justamente una de las partes enferma de Enki es una costilla. ¿Por qué? Porque en el babilónico costilla, ish, es vida. Es vida. Por eso Dios utiliza esa idea de vida para la costilla de Adán. Pero está tomado en el original digamos, de estos poemas, la idea es completamente distinta. No hay una relación de sentido como lo tiene en el Edén. Dios pisa con esa ish, costilla, pisa este relato dándole otro sentido más teológico, podríamos decir, racional, un sentido más fácil de seguir en el Edén que aquí. Vamos a ver un poco. La costilla significa vida, esto que les decía, ¿no? Dice el texto: hermano mío, ¿dónde te duele? Mi costilla me duele. A la diosa Ninti he dado la luz para ti. Ven que aquí esta diosa, la diosa Inti, vamos a ver un poquito aquí. La diosa Ninti dice: he dado luz para ti. El tema con la costilla es este tema de que la diosa es creada para curar la costilla de Enki y es la dama de la costilla, ¿no? El vocablo sumerio ti también significa hace vivir. ¿Por qué? Porque esa costilla que usa el Edén de la costilla de Adán hacia Eva, esa palabra costilla tiene su origen en esas palabras de las culturas de los alrededores, que es vida. De la vida de Adán, Dios hace a Eva en el relato hebreo del Edén. Pero no tiene esa connotación aquí, sino en el relato de los sumerios, de los babilónicos. Tiene una cuestión de curar una dolencia, o sea, no vamos con el mismo sentido, ¿no? Este juego de palabras de los relatos antiguos tiene que ver con la dama de la costilla, la dama que da vida, ¿no? Un juego de palabras que tiene
sentido en el idioma sumerio. Dios pisa esta dama de la costilla, la dama que da vida, ¿no? Esto volvemos a este tema de cómo el pueblo hebreo pisa ideas. En realidad es Dios que a través del pueblo hebreo pisa ideas, imágenes sumerias, babilónicas, de esta dama que da la vida. Y en el Edén, Eva es madre de los vivientes. Y entonces uno dice, entonces le robaron. No, es al revés. Dios pisa a esa dama sumeria para que se olviden de ella y dice, Eva es la madre de los vivientes. No, aquella Ninti, no, porque aquella no tiene ningún sentido, pero seguramente era una imagen que mucha gente veneraba, reverenciaba. Entonces, Dios, para sacarla de circulación, le da nombres similares, descripciones similares. Entonces Eva se convierte en madre de los vivientes. Pero en el hebreo tiene otro sentido. Tiene el sentido de que al haber recabado el conocimiento del bien y del mal, la filosofía en el Edén, adquieren el conocimiento de saber que el Satán es el culpable de la tribulación humana. Y por ello, Eva, al llevar la noticia afuera de que al Satán se le puede poner un límite pisando la cabeza, ella se convierte en la madre de los vivientes, de los que van a recuperar la vida al poder tener el conocimiento, van a ser su descendencia, va a llegar al Mesías, el Mesías va para el rescate, toda la historia de la salvación. Ella se convierte en esa madre de los vivientes, los que van a lograr tener la vida al llevar la información fuera del Edén. Ya hay un tema de teología, de historia de salvación, pero no es este barullo de la madre, la mujer de la costilla que cura las dolencias. No. Dios utiliza la imagen de Ninti para pisar esa mitología sumeria, babilónica, con una imagen de Dios que tiene una lógica y una teología y una trascendentalidad. De tal manera que aquellas personas que escuchaban la historia del Edén se olvidaran de Ninti, ¿no? Como todas esas cruces que la cruz de Cristo pisa, el ángel egipcio y millones de cruces por todos lados. El diluvio hebreo pisa todos los diluvios de la humanidad que había ahí dando vueltas por todos lados, y así la fiesta de la fertilidad es pisada por las fiestas hebreas y luego por las fiestas cristianas, y nos olvidábamos de los dioses de la fertilidad, ¿no? La Navidad cristiana pisa las fiestas paganas de que tenían en aquella época de los paganos, quedan pisadas por la Navidad, por el Pentecostés, por todas las fiestas cristianas. Las fiestas cristianas toman los hebreos, las fiestas paganas, Dios las pisa, y los cristianos hacen lo mismo de vuelta, pisando fechas y festividades. Esa es la forma de Dios de ir pisando. Lamentablemente, todos se enojan. No, ¿cómo puede ser que pisaron los cristianos los templos y las fiestas paganas y los dioses paganos? Y bueno, porque Dios dice eso ya no va más. Y entonces les pone encima fiestas, festividades, fechas, días, conceptos más elevados, que tienen una línea trascendental, concepciones teológicas profundas, y de esa manera todos esos conceptos extraños, raros, que la gente estaba reenganchada con eso, con todas esas historias egipcias, sumerias, Dios dice, bueno, basta con todo eso, ya no va más, y las pisa todas con ideas que tienen una línea perfecta que uno puede seguirla en toda la historia hebrea, tiene un concepto trascendental. Entonces Dios va tomando todas estas cosas y las pisa con conceptos de Dios
que tienen una trascendentalidad y pueden representarse en la historia de la salvación y que uno deja de pensar en todos esos conceptos extraños de las culturas antiguas, teniendo unos conceptos cristianos, hebreos, judeocristianos, que tienen una idea más firme, una línea que se puede seguir y nos permite avanzar en nuestra espiritualidad para ser mejores personas, para comprender el amor al prójimo, la unicidad de Dios, aún en su multiplicidad. El tema de la Trinidad, que es complejo pensamiento, que tiene su vuelta, que no es fácil, que no es intuitivo, cuesta, pero Dios nos permite a través de todos los conceptos, toda la forma en que nos va mostrando todo a través del tiempo en la Biblia hebrea, luego en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis, nos permite acceder a temas complejos como es el de la Trinidad. Para dejar de pensar también en todas esas dioses, politeísmos, anunnakis y todo lo demás, que era todo equivocado y erróneo. Estaban ahí, lo puedes ir a mirar de vuelta, pero no tienen sentido. Cuando uno las analiza profundamente, sí, podés pensar que hay extraterrestres, naves espaciales, todo tipo de cosas, pero no tienen lógica. ¿Existen los extraterrestres? Seguro que sí, porque Dios crea planetas por todos lados, galaxias por todos lados, vida por todos lados, pero no mezclemos los tantos. ¿Puede ser que la Tierra haya sido visitada por extraterrestres? Sí, puede ser, no hay duda, no hay conflicto. No impide una cosa a la otra. No hay contradicción. Pero de ahí a que mezclemos a Dios con los extraterrestres, bueno, ahí sí, ya ahí no vamos. No. Dios nos muestra en la Biblia una línea que podemos seguir. ¿Impide la Biblia la creencia en los extraterrestres? No, porque Dios crea todo. La Biblia no se ocupa de los extraterrestres. La Biblia se ocupa de la historia de la salvación. ¿La Biblia es un libro de ciencia? No. ¿Es un libro de historia, de biología? No, tampoco, es un libro de teología. Pero tenemos que comprender que la Biblia, Dios, cuando inspira a los agiógrafos, a los escritores sagrados, pisa todas esas mitologías extrañas de todo el mundo con conceptos que nos permiten tener una línea teológica y olvidarnos de esas mitologías como referencias de espiritualidad real. Dice, déjense de embromar, basta con eso. Vamos a ver la teología judeocristiana que cierra todas las demás y deja atrás un montón de conceptos que no tienen mayor sentido. Dejémoslos atrás, porque la versión perfecta, correcta, la verdad que es la judeocristiana, uno lo analiza. Uno dice, bueno, pero está el budismo, está el hinduismo, sí que pueden tener algo de la verdad en el fondo, pero algo de la verdad en el fondo, pero no tienen toda la verdad en el fondo. Ahí es donde viene el tema. ¿El hinduismo tiene una visión de la creación, de la manifestación? Sí, pero le falta lo demás, le falta lo demás. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde tengo todo junto y me cierra todo? ¿Dónde no tengo pelos, no tengo cosas que quedaron colgando? En el cristianismo, al analizarlo fríamente todo, la que cierra perfecta de punta a punta es el cristianismo. Cuando uno lo analiza profundamente al judeo cristiano, todo te cierra de punta a punta. Las otras religiones, budismo, hinduismo, alguna religión chamánica o qué sé yo, puedes buscarlas por ahí, van a tener algo en el fondo, porque Dios tiene esta cosa que le ha dejado dando vuelta por todos lados. Entonces algo vas a encontrar, una puntita, ¿no? Pero no te va a llenar, no te va a dar todo. No vas a tener un cierre perfecto. El cierre perfecto ocurre en el cristianismo, no hay vuelta. O sea, por más que le busquemos,
no, tratemos de destruirlo, tratemos de anular a Jesús, tratemos de destruir al Mesías, al Verbo encarnado en la... El cristianismo tiene un sentido de punto a punto. Es judeo-cristiano. Es judeo-cristiano. Porque vamos hasta el fondo y vamos hasta el futuro final. Toda la línea perfecta. Desde allá hasta allá. Todo completo. Perfecto. No es que, volvemos al principio, no es que la Biblia fue una recopilación de temas de las culturas antiguas refritadas, sino que Dios pisa todas esas cosas tomando metáforas, alegorías, para mostrarnos y enseñarnos realidades trascendentales complejas y pisar todas esas mitologías que están erróneas, están equivocadas, tienen algo ahí, pero no termina de cerrar, y Dios dice, bueno, basta, les voy a tomar cositas para que la gente, que cuando vea un árbol de la vida, piense en el Edén, cuando vea una cruz, piense en la cruz de Cristo, que cuando vea un diluvio, piense en el diluvio universal, que cuando piense en los equinoccios, los puntos de Dios, del sol en su momento más, donde cambia ¿no? Esto, piense en la Navidad, piense en las festividades hebreas, piense en las fiestas cristianas, ¿no es cierto? Entonces pisamos todas esas fiestas de las cosechas y de la... Basta, ¿no? La naturaleza, no, Dios, ¿no? Todos los siglos de la naturaleza, Dios. Las festividades lunares, no, Dios. El Dios Sol, no, Dios. Y así vamos pisando todo, ¿no? El día del Sol, no, el día del Señor. El día de la Luna, no. El día de Saturno, no. Saturday, no. El sábado, el Shabbat. Y así vamos pisando todo para dejar de ser politeístas, dejar de adorar las fuerzas de la naturaleza, dejar de adorar las cosechas, ¿no es cierto? La lluvia, o sea, no, basta de todo eso, avancemos, ¿no? Eso es lo que Dios busca a través de todas estas imágenes que va pisando, avanzar en la concepción del Dios único, monoteísmo, aún en una multiplicidad en Dios, este tema tan complejo de Padre, Verbo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una jerarquía divina, compleja, sí, difícil de entender, sí, no es intuitiva, no, pero que Dios la muestra así y que tiene un sentido, ¿no? Muy bien, espero que esto sirva de algo. Miren, les cuento esto que les decía al principio, que luego les iba a contar por qué se me ocurrió en algún momento hacer esta comparación de los 7 días con el relato hebreo, con el relato sumerio, con el relato egipcio. ¿Por qué se me ocurrió? La verdad que a mí no se me ocurrió, más que tuve un día podríamos llamar una revelación. Mi hijo pequeño me pedía que le hablara de Dios, y le hablara de Dios, y le hablara de Dios. 8 o 9 años, chiquito. Siempre fue un chico. Y entonces no me dejaba ir a dormir. Quería irme a dormir y no podía. Él háblame de Dios, háblame de Dios, háblame de Dios. Bueno, entonces yo siempre fui creyente, pero no era cristiano. ¿Se entiende? No era cristiano. Sí, me bautizaron de chico, ¿no es cierto? Fui a colegio católico, de chico iba a misa, pero después eso se perdió, ya no le di bolilla y no era un tipo que llevaba a mi familia a misa, ¿no? Eso no existía. Entonces, cuando me pide que le hable de Dios, entonces yo le digo, mira, te voy a leer los libros de las religiones principales, te voy a leer el Corán, te voy a leer el Bhagavad Gita, te voy a leer la Biblia y vemos a ver a qué te parece, ¿no? Como diciéndole, mira, entonces le leo el Bhagavad Gita del hinduismo, se lo leo, se lo explico, porque a mí siempre me ha gustado estudiar un poco,
Así que se lo explico, alguita, luego agarro la Biblia, le empiezo a leer la Biblia, trato de saltarle las partes demasiado violentas del Antiguo Testamento. Cuando llego a la historia de José, la cabeza se me vuela, me explota la cabeza y me doy cuenta de la historia de la salvación. Me doy cuenta de todo esto, de qué sentido tiene la Biblia. La comprendo así en un segundo. Fue con una piña, como me hubieran dado una piña en la nariz, se me explotó la cabeza, me produce una situación espiritual muy extraña y me detengo y voy, hablo con mi mujer, le digo, mira, acabo de entender la Biblia. Tremendo, o sea, acabo de comprender la historia de la salvación, por qué esto es así, por qué aquello es así. ¿Qué hago con esto? Se me voló la cabeza, como quien dice, se me voló la cabeza. Entonces, mi mujer me dice, mira, tengo unos parientes que enseñan Biblia a los seminaristas para ser sacerdotes. Las llamo a esta persona inmediatamente, ahí mismo, le llamo, le digo, mira, me pasa esta, me dice, mira, yo no te puedo resolver porque lo que vos me estás hablando es demasiado complejo, te voy a contactar con un sacerdote que es experto, habla con él. Bueno, lo contacto, tipo generosísimo, muy generoso, la verdad, una persona espectacular. Me dice, mira, ¿qué es lo que te pasa? Le digo, mira, me pasa esto, me ocurrió aquello, tengo esta sensación tremenda de una revelación impresionante. ¿Qué hago con esto? Yo le digo, mi sensación, es que debo ponerlo, lo que Dios me está diciendo es ponerlo por escrito y mandarlo a la iglesia, así. Pero tengan en cuenta que yo no soy un tipo, no era en ese momento un tipo católico, o sea, Dios me está diciendo, mandáselo a la iglesia. ¿A dónde? Al Vaticano, mandáselo, porque ellos tienen que ver esto. ¿Qué sé yo? Yo hago y siento en ese momento lo que Dios me impulsa. Y a tal punto que no lo puedo evitar. O sea, no es algo que yo diga, bueno, no sé, como Moisés, no sé si lo... No, era algo, ¿cómo les puedo explicar? No sé qué decirle. Es como, la vida se me iba en eso. Así que le digo, mire, me dice, bueno, ¿sabes qué? Escribilo. Cuando lo tengas hecho, mándamelo y lo vemos. Yo tengo una desesperación, ¿no es cierto? Es así, absoluta desesperación por hacerlo. Así que al otro día llamo otra vez a una amiga de mi mujer que era editora. La llamo a esta mujer y le digo, che, tengo que escribir un libro. Se habrá matado de risa, habrá dicho Le digo, ¿cuántas palabras tiene que tener un libro? Me dice, yo sé, 600.000 caracteres. Le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo se tarda? 2 años. Le digo, no, 2 años no, yo tengo que escribir este libro en un par de meses. Se me mata de risa. Me dice, vos estás loco, olvídate, eso no existe. Le digo, bueno, está bien, ¿cuánto? 600.000 caracteres. Listo, cuando lo tengo listo te lo mando. Todos los días Dios me habló. Es muy difícil transmitir la sensación y la situación. Es muy difícil. ¿Cómo lo transmite uno? Me pueden creer o no, pero la realidad es que lo viví todos los días durante un par de meses y después me siguió esto, pero así, como un mazazo en la cabeza, Dios me dictaba en la cabeza. Aquí dentro escuchaba clarísima la voz de Dios, todo lo demás se callaba y Dios me decía esto. Y yo lo tenía que escribir en el momento en que me lo decía, porque si no, 10 minutos después me olvidaba todo. No soy un tipo con gran memoria, sinceramente. Así que en el momento en que Dios paraba, yo tendría que haberlo tenido escrito. Así que en el momento que esa sensación me aparecía, a la computadora escribirla, hasta que pasaba, paraba, listo, se terminó. Seguía con mi vida. De repente eso volvía a la computadora, otra vez, 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, hasta las 3, 4 de la mañana, y me iba a dormir. Pobre mi mujer que tuvo que aguantar esto. Me acostaba a veces a dormir y antes de poder conciliar el sueño, esto ocurría. Silencio absoluto
y la voz esta, bla, 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 a la computadora. 600.000 caracteres, 2 meses, libro completo. Y en esta situación, Dios me muestra el tema de la creación de los 7 días y el Edén. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa allá? O sea, entiendan que no soy, en esa época, no era un tipo estudioso de la Biblia. Así que fue, mira vos, o sea, ¿no? Los 7 días no eran 7 días de Dios, sino 7 días de un narrador que ve eso, astronomía, tectónica de placas, no, o sea, la investigación. La ciencia siempre me ha gustado, pero tuve que tirarme de cabeza a la investigación científica. Evolución, creación o sea, a ver, ¿no? Dios me guió así, vení, pim, pim, vamos a ver en los 7 días, vamos a ver esto, dónde es, por qué esto es así, cómo es así, dónde estuvo el observador del Génesis, dónde estuvo, por qué el Edén dice esto y no dice otra cosa, por qué los 7 días dicen una cosa y no dicen otra, cuál es el sentido. Un más, les digo, o sea, yo hoy lo cuento y lo cuento a poca gente. Hoy me he decidido estos días a contarlo porque digo, ya estoy grande, un día de esto me voy a morir y es una pena que esto no se sepa. Lo cuento un poquito en mi libro El Observador y en El Único Dios, pero la verdad que nunca lo conté así a todo el mundo como estoy haciendo en este momento. Y lo hago porque sinceramente pienso que ya estoy grande y un día de esto no voy a estar más. O mi cabeza va a dejar de funcionar correctamente por la edad y voy a empezar a batir cualquiera. O no me voy a acordar más de nada, voy a entrar en una situación de amnesia, de ancianidad y no me voy a acordar. Así que lo voy a contar ahora para que conozcan y sepan por qué van a encontrar estas descripciones y esta situación de por qué los 7 días ocurren así, por qué el Edén ocurre así. ¿Y de dónde lo saqué? Dios me lo dictó así, o sea, a ver, Dios me mostró cómo lo recibió el observador del Génesis, qué fue lo que pasó, cómo lo recibió, por qué esos 7 días, y cómo se compara el Génesis con la ciencia, algo que jamás en mi vida se me hubiera ocurrido, si no hubiera sido porque Dios me llevó de la manito, así vení, vamos, y yo te voy a mostrar. Una experiencia tremenda. Cuando termino y pongo el último punto en ese libro y digo, esto se terminó y ya no escucho más nada, fue como si me estuviera por morir. Porque la realidad, la situación en mi interior fue esa. Puse el último punto, dije acá, ya está, Dios me dice se terminó, no hay más nada. Siento que de mí se va alguien, algo, el Espíritu Santo, seguro. Me abandona, se va, y yo me quedo vacío, absoluto. Pienso en ese momento, me muero, acá se terminó todo. Siento una situación de, me bajó la presión, me fui y me siento al lado de mi mujer que estaba mirando tele, y digo, fui, al piste, acá se terminó todo. La sensación fue de final. No les puedo explicar la sensación de, me muero, ya está. En ese momento de final de los libros. Puse el último punto y dije acá, palmé, se terminó. Me fui recuperando despacito y me empecé a sentir bien. Con el paso de los minutos me fui recuperando. A partir de ahí me surge una nueva situación, la publicación. Publicar, ya, urgente. Publicarlo, mandarlo al Vaticano, difundirlo, todo el lío que viene detrás de una situación así. Voy a verlo a este sacerdote, le mando los libros, los mira, me llama, charlamos, hablamos, me da libros, unos libros impresionantes, antiquísimos, confía en mí, me los da, hablamos, charlamos. Un referente permanente, me lo analiza el libro, me hace unas pequeñas correcciones de cosas que había metido yo de mi puño y letra que no tendría que haberlo puesto nunca, me los hace retirar. Todo lo demás era de Dios, pero yo había metido mi garfio.
cosa que no tendría que haber hecho. Había puesto un par de cosas mías, las sacamos, pin, afuera. Esto no va porque no tiene nada que ver, pin. Me lo saca él. Este sacerdote me lo hace sacar. No, eso no va y sacalo, pin, afuera. Fíjense lo que es, lo que a mí se me ha ocurrido poner afuera, que no era del dictado de Dios. Increíble, o sea, esas cosas que yo se las puedo contar, pero que no se las puedo transmitir de la situación. Muy impresionante que me ha cambiado, obviamente, me cambió la vida para siempre. Soy otra persona, cristiano, recontra cristiano, y investigador de la Biblia a muerte. O sea, me paso todo el día leyendo la Biblia, investigándola, analizando los idiomas. Estudié hebreo, analizo el griego, porque lo primero que quise saber era si eso era así, ¿no es cierto? Así que lo primero que hice fue estudiar hebreo. Bueno, a partir de ahí, este sacerdote, con el tiempo, que para mí era simplemente un sacerdote, con el tiempo descubro que este sacerdote no era cualquier sacerdote, era una eminencia, ¿no? Una eminencia que Dios me la había puesto en el camino, un tipo referente, traductor de Biblia, ¿no? Una vez voy a verle y me dice, mira, acabo de llegar de Jericó y estuve con los arqueólogos del Vaticano y me cuenta. O sea, a ver, no, yo, nadie, Dios, ¿no? Porque es así. Si Dios no hace las cosas, ¿por qué a mí? Yo qué sé, no tengo idea. Tuve momentos bravísimos, ¿eh? No crean que esto es un paseo por el campo. Cuando estas cosas pasan, a uno se le mueve el piso, pero que no te puedo explicar. Puedo entender, gracias a estas revelaciones de Dios, puedo comprender hoy lo que es una visión, cómo Dios les muestra en visión a los profetas, puedo entender lo que es la inspiración de los agiógrafos. Yo no me siento un agiógrafo, pero puedo entender cuando se habla de inspiración divina de qué se trata. Puedo comprenderlo. No es algo abstracto que digo, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo? No, lo puedo entender, pues Dios me ha permitido, gracias, quién sabe por qué. He tenido visión de Dios, he visto a Dios, he visto a ángeles. Vi un ángel pasar al lado de mi mujer mientras estaba escribiendo este libro. O sea, ¿qué les puedo decir? He visto a las almas volver con Dios. Sé lo que es una visión. Yo sé que no es fácil de aceptar y decir, este tipo está loco. Bueno, piensen que yo en algún momento también me lo planteo. O sea, en el momento, por eso les digo que son cosas que no son fáciles. No es un paseo por el campo, no es que uno dice, ay, ahora salgo a tirar florcitas y no, es un sacudón que te cambia la vida y puede ponerte, a veces casi me daba un infarto de algunas cosas que sentía. O sea, no es fácil, ¿eh? No crean que es sencillo y que es un paseo por el campo. Tremendo. He escrito estos libros, los he publicado, los tienen en mi sitio, El Único Dios, El Observador de Génesis. La persona esta, la editora, me lo separó en 2 libros. Me dijo, mira, es mucho, vamos a sacar el Génesis afuera. Quedaron 2 libros separados, El Observador del Génesis y El Libro Único Dios. ¿Lo ven ahí atrás? Esos 2 libros que están ahí. Esos son. Y después me ha seguido mostrando otras cosas. Dios, yo duermo con un papel al lado de la cama y una virome. Cuando estoy demasiado cansado para levantarme a escribir en la computadora, escribo así en el piso con la virome y lo leo a la mañana porque no me lo acuerdo. Tengo que volver a leer lo que escribí. Si no, lo guardo y lo escribo en una computadora urgente hasta que pasa, ¿no es cierto? Porque esto me ocurre menos, pero me sigue ocurriendo. Ahí tiene el Apocalipsis, ahí está el libro del Apocalipsis. Tengo otro libro del Tetramorfo, los roles de la divinidad en la historia de la salvación también. Pero bueno, no son el shock que me produjo aquellos 2 libros que están ahí arriba. Ahí.
Pero se los cuento, porque un día ya no lo voy a poder contar porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Así que comparto con ustedes para que tengan una idea de Dios. Yo tengo la certeza de Dios. Sé que Dios existe. Lo he visto, me ha hablado, pueden creerlo o no. Y si no me creen, los entiendo. La verdad que si yo me escuchara y no me conociera, quizás no me creería. No diría, este viejo está totalmente loco. Pero bueno, esas cosas pasan, esas cosas ocurren y yo se las cuento. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, espero que esta comparación entre allá lo sumerio y la Biblia se entienda por qué Dios pisa unas cosas con otras y trata de que terminemos con mitologías raras que no tienen sentido y nos aboquemos a la teología bíblica que sí tiene sentido y cierra por todos lados. Muy bien, espero que esto haya aclarado algo, sirva para algo. Les dejo los links en las descripciones para que puedan tener los otros relatos de los que hablé mientras este video, que ya se hizo muy largo, se los dejo ahí. Les mando un gran abrazo, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Les habló Pablo Castro.